Ponemos un ejemplo, como siempre ponemos con el vaso, ¿no? Yo interacciono con este elemento, le otorgo información cuando le introduzco un líquido y esto me hace darle una funcionalidad que sería la de beber. Definiríamos un fondo como un líquido aromatizado. Si yo hago una infusión de pollo de 1 hora y media y utilizo esa infusión de pollo para cocinar un arroz, eso es un fondo de pollo. Pero si yo hago una infusión de pollo de 1 hora y media y la sirvo en un bol y la marco con una cuchara, es una sopa de pollo y la elaboración es la misma. Esto nos hace ver el aspecto de crear en la cocina de una manera totalmente diferente. Es decir, si yo fuera capaz de sacarle la mina al lápiz y con esto pudiera sorber un líquido, tendría una pajita. Lo importante es que nos cambie la estructura mental, porque entonces vemos que lo que es un producto, en el instante que le cambiamos la funcionalidad, nos podría pasar a ser una herramienta. Es decir, pasaríamos de tener una infusión de café a tener una sopa de café. Bueno, muy buenas a todos, a todas. Estamos aquí de nuevo. Esta vez vamos a buscar ir muy al grano, cambiar un poco la estructura mental. Entonces, para ello vamos a intentar definir el acto de crear. Nosotros definimos crear como interaccionar con los elementos, porque nos damos cuenta que cuando yo interacciono con el elemento, yo lo cargo de información a ese elemento. Ponemos un ejemplo, como siempre ponemos con el vaso, ¿no? Yo interacciono con este elemento, le otorgo información cuando le introduzco un líquido y esto me hace darle una funcionalidad que sería la de beber. Una vez yo le proporcione esa funcionalidad, catalogo esto como vaso. Pero si yo cogiera aquí e introdujera lápices, pues yo la funcionalidad que le estoy dando a este elemento es diferente y la catalogación será diferente, que será la de lapicero. Por tanto, mi interacción con los elementos es lo que genera el acto de crear. Vamos a intentar hacer dos ejercicios muy sencillos para intentar ejemplificar esto y ver qué repercusiones tiene esto en el acto de cocinar, ¿de acuerdo? La base de la cocina, normalmente dentro del gremio, siempre se ha dicho que son los fondos, los caldos. Nosotros entendimos que eso no era una catalogación objetiva y por tanto el término de fondo o caldo es un concepto. ¿Qué quiere decir que es un concepto? Que dependiendo de la utilidad de la interacción que yo tenga con esa elaboración, yo tendré que catalogar eso en un lugar o en otro. Para ello lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un fondo. Y a priori, muy rápido y dejando muchas cosas por el camino, definiríamos un fondo como un líquido aromatizado. Y claro, esto nos lleva a diferentes cuestiones, paradojas, que es, ¿vale? Un fondo de pollo, entonces será una infusión de pollo de 1 hora y media. Y un fondo de pescado sería una infusión de pescado de 25 minutos, de lo que lo hagamos, de 40 minutos. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un fondo de pollo y una infusión de manzanilla? Y nos damos cuenta que depende de la utilidad. Voy a ver si soy capaz de ejemplificarlo esto. Si yo hago una infusión de pollo de 1 hora y media y utilizo esa infusión de pollo para cocinar un arroz, eso es un fondo de pollo. Pero si yo hago una infusión de pollo de 1 hora y media y la sirvo en un bol y la marco con una cuchara, es una sopa de pollo. Y la elaboración es la misma. Lo que condiciona que yo la catalogue en un lugar o en otro es la interacción con la elaboración. Y esto nos cambia el marco mental, porque entonces cuando yo hago una infusión de manzanilla, si yo cocino unas cigalas en esa infusión de manzanilla, eso es un fondo de manzanilla. Por esto es importante que nos cambie el marco estructural, porque ahí lo que estamos diciendo es lo que condiciona es la degustación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el concepto de salsa crema. Es decir, dependerá mucho de la utilidad que yo le dé a esa elaboración, porque la densidad puede ser perfectamente la misma. Una bechamel puede ser una crema y al mismo tiempo una salsa. ¿De qué dependerá? De la degustación, de cómo eso se deguste, ¿de acuerdo? Entonces nos cambia el marco que tenemos a la hora de crear. Pasa lo mismo con toda la infinidad que tenemos de conceptos. Un merengue es un concepto. Nosotros, como debemos catalogar un merengue, es como una emulsión de aire. A todo elemento al que yo pueda emulsionar con aire, tendré algo parecido
a lo que pudiera ser un merengue, salvando las distancias, ¿eh? Tenemos las espumas, hay muchísimas cosas, pero para que me entendáis, para cambiar el marco mental. Claro, esto nos hace ver el aspecto de crear en la cocina de una manera totalmente diferente. Vamos a intentar hacer un juego, a ver, con lo que tengamos por aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera un lápiz, lo que diría, vale, es... ¿Un lápiz qué es? Una herramienta. ¿Por qué? ¿Cuál es su funcionalidad? La funcionalidad de un lápiz es escribir. Y como me proporciona el poder desarrollar una acción, se convierte en una herramienta. Vale, y si lo despojo de esta funcionalidad, utilidad, sería otra cosa, ¿de acuerdo? Es decir, si yo fuera capaz de sacarle la mina al lápiz y con esto pudiera sorber un líquido, tendría una pajita. Y esto pasaría de ser un lápiz a ser una pajita. Lo importante es que nos cambie la estructura mental. Porque entonces vemos que lo que es un producto, en el instante que le cambiamos la funcionalidad, nos podría pasar a ser una herramienta. ¿Con qué lo podríamos hacer esto, por ejemplo? Con una rama de canela, ¿no? Una rama de canela, si yo utilizo la rama para infusionar leche, sería un producto. Ahora bien, si yo cojo la rama de canela, la utilizo como una pajita para degustar una leche infusionada con romero, es una herramienta de degustación. ¿Condiciona la elaboración? Por supuesto. Por lo tanto, ¿condiciona el acto de cocinar? Por supuesto. Pero lo importante es que entendamos esto y que nos abra. No vamos a profundizar porque sería muy aburrido y muy complejo, pero sobre todo que nos descoloque, que digamos, ostras, ¿qué os puedo decir más? Porque no quiero entrar completamente en materia, porque si no se hará muy arduo. Ahora que está muy en auge, ¿no? El café de especialidad. El café de especialidad es una infusión de café. Hagamos un ejercicio. El café es un producto de tierra, como si fuera un Pokémon. Vale, pues hagamos una elaboración aquí ahora que queramos evocar a la tierra, por ejemplo, y que queramos condicionar únicamente a través de la herramienta de degustación. Para que veáis por qué es importante separar en los dos sistemas, ¿no? Pues con lo que hemos dicho antes de fondo, de infusión, ¿vale? Pues tenemos un café, hacemos una infusión de café por método filtrado, por ejemplo. Y en vez de introducirlo en un vaso, cogemos un bol y lo introducimos en un bol y lo marcamos, ahora no tengo, pero con una cuchara. Bueno, ya estamos pasando de tener bebida a tener comida. Es decir, pasaríamos de tener una infusión de café a tener una sopa de café. Podríamos coger, por ejemplo, trufa, la rallaríamos en el vaso y lo serviríamos conjuntamente. Y podríamos hacer oler la trufa y posteriormente degustar la sopa de café. Y tendríamos una sopa de café trufada. ¿De acuerdo? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Únicamente estamos cambiando las herramientas de degustación y con ello cambiamos la elaboración por completo. Seguramente probaríamos esto y tendríamos que retocar 1000 cosas y fallaría, y después tenemos que ver bueno, a dónde nos lleva esto y cuál es el hilo conductor, pero para que veáis cómo la estructura mental me hace cambiar mi manera de afrontar la creación. Espero que este vídeo, más que los otros, os haya descolocado. Muchísimas gracias sobre todo por vuestro tiempo. Comentar todo lo que queráis, por favor. Darle un buen like. Seguimos como siempre y a por todas.